Vamos primero a presentarle a Mario, levante la mano, Mario, por favor. Ellos son igual invitados desde Colombia. Mario es ingeniero en sistemas y computación, especialista en comercio electrónico, software y cambio climático. Tiene más de 30 años de experiencia en innovación y tecnología y más de 10 años de experiencia en proyectos de mitigación de cambio climático. Actualmente es el director general de Canal Clima y de Colex, empresa que trabaja en el tema de cambio climático hace 14 años en Colombia. Para que sepamos, cuando nosotros hablamos de que vamos a necesitar hacer, todos los que estamos haciendo ya mención de huella de carbono, de huella hídrica, y vamos a necesitar ir a proyectos, estos proyectos tienen que seguir unos estándares mundiales como Verra, Biocarbon, pero como Colex, que es un estándar que se adapta muchísimo a nuestra realidad como América Latina, que está aceptado a nivel mundial, y es por eso que lo hemos traído para que nos cuente un poco, para que todas las personas que queremos hacer proyectos tengamos claro cómo es el estándar, y por otro lado que todas las empresas que deciden que quieren ya hacer compensación o aplicar en alguno de los proyectos sepan al menos qué se debería estar viendo en un proyecto, porque no es cuestión de soplar y hacer botellas o inventar el agua tibia. Y por otro lado, de una vez aprovecho y les voy a presentar a Germán, porque le van a hacer la charla conjunta para que sea bastante complementaria. Un momentito, para no añadirte o quitarte títulos, mi querido Germán. Entonces, Germán Yair García González es ingeniero civil, él también nos acompaña desde Colombia. Él es de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especializado en sistemas gerenciales de ingeniería en la misma universidad. Se ha desempeñado como jefe y coordinador de vigilancia de reglamentos técnicos y metodología legal de la Superintendencia de Industrias y Comercio desde el año 2000 hasta el 2011. Y es socio fundador y director de innovación de Versa, expertos en certificación. Cuenta con 24 años de experiencia en evaluación de conformidad, acreditación, metrología y reglamentos técnicos y hace parte del grupo técnico asesor del Organismo Nacional de Acreditación Colombiano desde el 2012. Tiene un certificado como evaluador de la norma 1765, que es la evaluación de organismos de certificación de productos en Argentina, Estados Unidos, México, y como evaluador de la norma 1729 y 1465 de inventarios y proyectos de gases de efecto invernadero. Como ustedes saben, en Ecuador todavía los proyectos están en un camino, están entrando por el tema del Ministerio de Ambiente. Ellos están ingresando en entrar a la cartera de portafolios y se necesita que exista un estándar y que exista un verificador aliado a ese estándar. Entonces, en este caso, hemos traído a dos que ya funcionan bien en Colombia para que veamos cómo funciona allá y probablemente va a ser tal cual aquí en Ecuador, porque así es en el resto del mundo. Y por otro lado, en Ecuador nosotros tenemos que las empresas estamos haciendo cuantificación de huella y reducción de huella y no todavía de producto. Entonces, por eso le he pedido que nos cuente un poco cómo es ya llegar a producto. Como ustedes han escuchado durante toda la mañana, Europa y otros mercados nos están ya exigiendo que el producto pueda estar valorado. Afuera también nos acompaña ANALAB, nos acompaña Universal, que son organismos evaluadores autorizados por el MATE, y en Ecuador, como les cuento, aún no se puede llegar a producto. Entonces quiero que nos cuenten cómo está en Colombia para que todos ya vayamos poniéndolo dentro de nuestros presupuestos, dentro de nuestra programación, y que sepa que con Oxify esto será más fácil. Entonces le voy a dar paso primero a Mario para que nos cuente el estándar y luego tú como verificador o como prefieran. Hola, par, ya, ahí va conversa primero. Gracias, Lili. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la organización y la convocatoria de este evento. Nosotros, digamos, Versa, expertos en certificación, somos evaluadores de conformidad y estamos en ese sector que constituye el paso final después de haber hecho muchos esfuerzos para cumplir algunos requisitos. Entonces, los que tienen sistemas de gestión certificado ISO 9000 ya saben que hay que hacer unos esfuerzos grandes en implementación de requisitos, documentación, etcétera. Y después viene un certificador que viene y me dice, todo eso que ustedes hicieron no está bien, hay no conformidades, hay hallazgos, Esto es lo que hacemos nosotros, es la tarea más harta. Desafortunadamente, Mario, nos tocó la hora más ingrata, que es la final, la de antes del almuerzo, entonces voy a tratar de hacer la charla un poco menos ladrilluda que siempre.
me gusta llamarla la construcción de confianza en el cambio climático en realidad, porque no es solamente en los mercados de carbono. Quería enfocarme en lo que es justamente los mercados de compensación, pero también voy a referirme un poquito a lo que es las normas que se aplican y las normas que intervienen o en las que debemos enfocarnos para todo lo que tiene que ver con cambio climático. Empecemos por cualquiera que sea la intervención de un oferente de productos, de bienes o servicios. A mí me ha gustado, esta es una clasificación Germán Yair García, no está en ningún texto ni en ninguna norma. A mí me ha gustado clasificarlo en dos ámbitos que yo debo observar y que lo he visto en los análisis de materialidad, en los análisis de doble contabilidad de los que hemos escuchado hoy. Y es que efectivamente existe el ámbito de la calidad, que es la parte izquierda, que es la calidad entendida como un concepto relativo, transversal sí, pero relativo, no es un concepto absoluto. No es que yo pueda decir que hay algo que tiene más calidad que otra, producto, bien, servicio o declaración, sino que cada uno tiene su propia calidad. El tema es que quien establece la calidad es el que demanda características y condiciones. Entonces, hemos escuchado el concepto de greenwashing, hemos escuchado de declaraciones de sostenibilidad, reportes de sostenibilidad, que son básicamente declaraciones que yo mismo hago. Yo digo que hago economía circular, yo digo que hago esfuerzos en eficiencia energética, yo digo que reduzco mi huella de carbono y tengo este inventario, y todo eso son declaraciones. Pero ¿a quién se las digo? ¿O quién me pide? ¿O quién es el que me dice cómo le gustaría recibir o le gustaría escuchar esas declaraciones? Entonces es cuando nos vemos en estos dos ámbitos. En el de la izquierda, en el de la izquierda, mi izquierda es el ámbito de la calidad, es el que lo define básicamente el consumidor de esa información. ¿A quién le destino yo mis reportes de mis declaraciones de sostenibilidad? Principalmente, y por los beneficios que espero de ello, a mis consumidores. El consumidor de mis productos, yo quisiera que se vaya tranquilo de que lo que le estoy diciendo sobre un atributo del producto es cierto, y no solamente es cierto, sino que no le va a causar ningún riesgo. De tal forma que cuando un consumidor acuda a una oferta muy diversa de productos, tenga la tranquilidad de seleccionarlo sin tener mayor afectación de riesgo. Y el término transversal, que es la confianza. Cualquiera que sea el que acude al mercado, sea consumidor, competidor, distribuidor o lo que sea, debe acudir a ese mercado con confianza. Cada vez los consumidores están más informados, estamos más informados de esos atributos y esas características que necesitamos que nos digan de los productos. Pongo el ejemplo de los computadores portátiles porque hasta no hace mucho tiempo estos productos no tenían gran diversidad. Digamos que cuando uno necesitaba un computador era o el de escritorio o el portátil. Ahora ya existe una gran gama de alternativas porque justamente los consumidores tienen más diversa y más clara la necesidad que necesitan cubrir, y por eso mismo los oferentes de los productos y de los bienes también han diversificado esa oferta. En materia de declaraciones, bueno, hay otra imagen de otro sector, voy a pasar rápido por esta. Esta que les estoy mostrando es otra de un sector un poco más especializado, que es el de los motores eléctricos. No en todos los casos los consumidores tienen mucha idoneidad, llamémosla, sobre las características o las propiedades y atributos que debería esperar de un producto, y me gusta poner este ejemplo por eso, porque los motores eléctricos son un producto que todos usamos finalmente, todos consumimos, pero que probablemente no compramos. ¿Quién ha comprado un motor eléctrico? Que alce la mano. Probablemente ninguno. Pero motores eléctricos hay en todas partes, todas las máquinas tienen motores eléctricos, ahora los carros eléctricos funcionan con base en motores eléctricos, pero el que compra motores eléctricos debería esperar unas características que él conoce, y por eso en el lado de la calidad, porque las condiciones las establece el que consume, el que compra. En materia de sostenibilidad existe una gran diversidad de declaraciones, es decir, si bien es cierto que los consumidores cada vez están
tendiendo a preferir productos que les expongan o que les describan atributos de sostenibilidad, no es menos cierto que cada vez hay muchas más declaraciones y los consumidores se empiezan a confundir. En la imagen conseguí una en la que hay muchos tipos de sellos, yo estoy seguro de que hay muchos más. Encontré hace poco una empresa que ofrece la tabla periódica de los sellos de sostenibilidad y es más grande que la tabla periódica de los elementos químicos, al punto que los consumidores posiblemente hoy en día ya empiezan a perder credibilidad en esas declaraciones. Ya no es tan sencillo que un consumidor diga, yo prefiero este producto porque tiene un sello que dice human friendly, que existe, ¿no? Hay sellos de producto que dicen verde, hay sellos que dicen este producto es verde clarito, este otro es verde más oscurito, este otro es verde de verdad, ese sello existe. Pero el consumidor probablemente no sabe ni qué significa, ni si será cierto que es reciclable o que tiene algunos atributos que se le incluyen por el hecho de tener esas declaraciones. Y entonces, este es con toda seguridad es un meme, pero es posible que lleguemos a encontrar declaraciones como esta. ¿Qué ven de raro en esta declaración? No testeado en animales, ¿cierto? Yo que soy amigo de los animales, yo confío en un producto en el que dice no testeado en animales. Pero posiblemente haya productos que son para animales que han sido no testeados en animales. Y entonces, como consumidor y como mercado, me toca ponerme a pensar hasta qué punto tengo yo que soportarme en o asignarle confianza a esas declaraciones que estoy dando sobre los productos. Entonces, estamos hablando de reportes de sostenibilidad en los que se incluyen huellas de carbono, que es inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de gases de efecto invernadero en las empresas, en las industrias, en los productos, en las personas, en los eventos. No alcanzamos a hacer este evento carbono neutro, pero este es un servicio que nosotros estamos prestando, certificación carbono neutro de eventos, porque a la final recordemos que toda actividad humana genera emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, el solo respirar estamos emitiendo dióxido de carbono. En el ámbito de la seguridad, yo coloco los temas en los que se necesita o se identifica la necesidad de la intervención del Estado. Porque ya no es solo el consumidor el que decide, sino que ya el Estado empieza a regular y a decir, como ya pasa en la Unión Europea y como ya hay reglas específicas, no es simplemente que usted le ponga un sello al producto en el que diga o manifieste algún atributo de sostenibilidad, eso debe ser cierto y debe ser verificable, y eso es una ley, y si yo le verifico que no es cierto o que no está soportado, entonces tiene consecuencias legales, y por eso en el ámbito de la seguridad es donde interviene el Estado. Ya no son los consumidores, el público, sino el Estado. Todo esto se estructura y se regula en los países en lo que se conoce como los sistemas nacionales de la calidad. En Colombia se conoce como SICAL, Sistema Nacional de la Calidad, pero que tiene una estructura que se ha replicado y se replica en diversos países. En la Comunidad Andina existe el Sistema Andino de la Calidad y básicamente incorpora esta estructura general. Yo voy a comentar muy rápido porque en realidad no es el objeto de esta charla, pero sí quisiera detenerme en dos temitas que son los de evaluaciones de tercera parte de sostenibilidad. Lo que mencionaba hace un momento Lili de emisiones, verificación de huellas de carbono de producto, verificaciones de huella de carbono corporativas y lo que es las iniciativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se convierten en lo que se conoce como el mercado del carbono, que aquí en Ecuador se va a conocer y ya empieza a manejarse como los proyectos para compensación de emisiones. ¿La estructura cuál es? A la izquierda, la normalización. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las normas? ¿Quién decide cuáles son los estándares, los grados óptimos de comportamiento, de desempeño de los productos, de seguridad de los productos? ¿Quién define cuáles son esos estándares?
y en el otro lado, la evaluación de la conformidad. ¿Quién evalúa que esto que es requisito, probablemente obligatorio, sí efectivamente se cumpla? Esta mañana escuchábamos a Jesús hablando de NIF S1, S2, NIF de información financiera. ¿Quién verifica que efectivamente esos requisitos se cumplen? Bueno, hay figuras de auditorías de tercera parte, externas, hay evaluaciones de tercera parte. No es que yo digo que me ajusto y cumplo y estoy feliz, o que yo cumplí con los requisitos de doble contabilidad de GRI, sino que hay alguien de tercera parte, alguien independiente que evalúa que estos requisitos se cumplen. Entonces, este es como el espejo en el que se soportan las infraestructuras de la calidad. Requisitos, evaluación de cumplimiento de requisitos. A veces esta evaluación de cumplimiento de requisitos la hace el Estado. Allí tengo en unos cuadritos la metrología, que es la ciencia de las mediciones, cuando hay mediciones que intervienen en el comercio o en la salud, eso es regulado por el Estado, la metrología legal, pero la evaluación de tercera parte se soporta en el concepto de acreditación. Supongamos que ustedes tienen que proveer un cargo en la empresa y uno de los requisitos para los candidatos es que hable un idioma extranjero, que sepa hablar inglés. Cuando está en la entrevista con el candidato, usted le pregunta, ¿usted habla inglés? ¿Cuál respuesta deberían o creen que se debiera recibir o han recibido? ¿Usted habla inglés? Yes. A little. O escuchamos alguna vez en alguna de estas preguntas de Reinado, sí, pero muy despacito. Si alguien viene y me dice que habla inglés y me dice, tengo este certificado que dice que yo soy nivel B2, bueno, alguien lo evaluó, alguien de tercera parte. Empecemos a preguntarnos, ¿quién lo evaluó? Este certificado me lo expidió Germán Yair, que es un primo mío que me quiere mucho y que estuvimos charlando en inglés al calor de unas cervezas del fin de semana. No es creíble, ¿cierto? Entonces, la acreditación entra como esa figura de credibilidad. No sé si funciona acá todavía, pero yo recibo todavía el periódico físico y me voy a la sección de clasificados, que es en donde se venden bienes raíces, se venden negocios, se ofrecen en venta pues negocios, y hay algunos en los que dice, se vende, voy a hablar de un ejemplo gráfico muy fácil, panadería acreditada. Se vende este negocio acreditado. ¿Qué significa? Si yo me voy a ver ese negocio, probablemente hay dos panaderías, una al lado de la otra, en la otra está llena de gente, gente haciendo fila, gente desayunando, gente tomando café, y en la otra, dos personas. ¿Cuál es la acreditada? La que está llena, ¿cierto? A la que le creen. Y eso es básicamente el concepto de acreditación. Es cómo se le otorga credibilidad a alguien que evalúa el cumplimiento de algo. Y entonces, en el concepto de la acreditación existen los organismos de certificación que se acreditan como certificadores. Los organismos de certificación evalúan productos, evalúan procesos, Versa es certificador de productos. También están los organismos de inspección que evalúan atributos de líneas de producción, de procesos, de productos. Están los organismos de validación y verificación que lo que evalúan es declaraciones. Entonces hay una norma para cada una de esas tareas. Están los laboratorios de ensayos, que es donde se llevan los productos para ver si se comportan como se dice que se comportan. Entonces usted ve uno de estos bombillos, tal vez recuerdan el concepto de los bombillos ahorradores que eran fluorescentes y decían dura 6.000 horas, dura 8.000 horas. Ese es un atributo que es una declaración, se evalúa en laboratorio, porque ¿cómo hago para evaluar que un bombillo fluorescente dura 8.000 horas? Lo prendo y cuento 8.000 horas, a ver si es cierto que duró eso. Desafortunadamente la tecnología no evolucionó para acelerar ese proceso y sí tuvimos casos de ensayos que tuvimos que esperar las 8.000 horas y a ver si los bombillos duraban. Eso se hace en laboratorios, hay normas específicas para eso. La validación y verificación, que es el tema de este escenario,
es la evaluación de declaraciones. Declaraciones en, la norma es la 17.029 y dice en cualquier escenario. Entonces yo digo que este software, si usted lo instala en su computador, lo protege de virus, un software antivirus, eso es una declaración. ¿Quién le verifica o quién le garantiza a usted que ese software efectivamente le protege con esos virus? Bueno, hay estructuras para eso, y hay mecanismos y hay esquemas, pero usted solamente se va a dar cuenta si le servía cuando sufrió un ataque y el virus lo protegió. Esa es una declaración que evalúan los organismos de validación y verificación y se hace con base en unas herramientas normativas que les voy a mostrar ahora. Todo se soporta y, a mi juicio, debe estar apoyado en una estructura de control y verificación, ojalá del Estado. Si existe una norma, si existe una necesidad de que en un mercado se establezca una norma, una directriz de comportamiento, en cuanto a declaraciones, por ejemplo, de sostenibilidad, una de las preguntas finales de la charla anterior fue, ¿será que esto se vuelve obligatorio? Es una tendencia. Si se vuelve obligatorio, debería existir un escenario de control y verificación. Es decir, que haya consecuencias por no cumplir. Porque si no hay consecuencias por no cumplir, pues salimos aquí a la esquina y vemos que los motociclistas se pasan el semáforo en rojo. Y ahí es cuando pensamos, aquí es cuando debería estar un policía. El control y verificación es necesario en todas las infraestructuras de la calidad. Eso solo es una anotación al margen. En materia de gases de efecto invernadero, este cuadrito es el que se conoce como el toolbox, la caja de herramientas de la ISO. La ISO es la Organización Internacional de Normalización, en la que se soporta la evaluación de las declaraciones relacionadas con cambio climático, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, 14.064, que tiene dos partes. La parte 1 es cómo se identifican los inventarios, cómo se cuantifican los inventarios de gases de efecto invernadero. En algún momento me preguntaron por qué usted no dice cómo se miden los inventarios o las huellas de carbono, porque en realidad no es que se midan, no es que exista un instrumento que usted ponga y le dé tantas toneladas de dióxido de carbono. Eso se hacen es unas estimaciones, unos cálculos, se hacen unas cuentas, y la 14.064 parte 1 es la que nos dice cómo. La parte 2 es la que nos dice cómo se desarrollan los proyectos para reducción de emisiones. En Colombia se conocen como iniciativas de reducción de emisiones. ¿Cuáles son los requisitos para escribir documentos en los que se termina con una conclusión de cuántas toneladas de dióxido de carbono se dejan de emitir con este proyecto o cuántas toneladas de dióxido de carbono se capturan con la ejecución de este proyecto? 14.064 parte 2, 14.067, que es con base en la cual se hace el análisis de huella de carbono del producto. Voy a detenerme un poquito acá para contestar la pregunta de Lili, ¿cómo se hace para certificar huella de carbono de producto? Se evalúa 14.067, que es por unidades funcionales, se evalúan ciclos de vida, se hace la evaluación. Todas estas normas son evaluables, si el término existe. Evaluables quiere decir que alguien puede venir y verificar que estos requisitos efectivamente se cumplen. Y cuando les ponía el ejemplo del que habla inglés, voy a hacer aquí una cuña del nombre de nuestra empresa, que se llama Expertos en Certificación, no porque nos queremos proyectar como expertos, sino porque de la tarea nuestra se espera y se exige que sea hecha por expertos. Si yo lo voy a evaluar a usted para decirle si sabe hablar inglés, yo debo saber hablar inglés. Y ojalá mucho más de aquel a quien voy a evaluar. Si voy a evaluar que se implementaron los requisitos de la 14.067, yo debo saber mucho de la 14.067. Debo tener expertos. El experto no soy yo, pero utilizamos expertos que sepan de eso. 14.068 es la más reciente, que es la norma de carbono neutralidad. Y yo sé que me faltan un montón. Está la 14.066, la 14.065, que es con base, aquí está la 14.000,
64-3, la 14.065, que es la norma con la que nos evalúan a los evaluadores, o sea, los evaluadores no es que vayamos a leernos la 14.064 y empecemos a chulear, sino que tenemos que cumplir con otra norma que nos pone requisitos, que es la 14.065, la 14.066 es la que nos pone requisitos de competencia, o sea, si yo contrato a alguien para que me ayude a evaluar a otras personas, tengo que evaluarlos con base en la 14.066 y todo esto finalmente se recoge en otra que es la 17.029, que es la norma general de organismos de validación y verificación. Este es, digamos que un panorama muy rápido, como para darles una idea de que todo esto tiene una estructura en normas internacionales. Esto no está ni inventado en el Ecuador por el INEN, o por el SAE, o por el Ministerio de la Producción, o por el Ministerio de Ambiente, sino que esto es un conglomerado de normas internacionales, se aplica igual en todo el mundo y hay acuerdos internacionales sobre la forma como se deben armonizar la aplicación de estas normas en todas partes. Por eso, acompaño a la respuesta de hace un rato, esta es una tendencia mundial. O sea, si allá vamos a tender todos a aplicar 14.068 va a ser tendencia también. Si yo quiero decir que soy carbono neutro, para pasar a la siguiente fase del programa Ecuador Carbono Cero, no se nos haga raro que nos empiecen a evaluar con 14.068, porque es la norma internacional para evaluar carbono neutralidad. Si yo quiero demostrar que mi producto es carbono neutro y yo quiero decir cuál es la huella de carbono de mi producto, no se nos haga raro que nos evalúen con la 14.067. No me devuelvo acá porque estoy hablando de las normas en el aire, que es la evaluación de... Bueno, hay otros documentos, ¿no? Está el GHG Protocol para la evaluación de huellas de carbono, está la PAS 2060 y la PAS 2050 para declaraciones de carbono neutralidad. Como nada de esto es todavía obligatorio, en algunos escenarios, ¿no? En Colombia, si yo quiero cobrar por estas iniciativas de reducción de emisiones y vender créditos de carbono, tengo que demostrar que cumplo la 14.064 parte 2 y tengo que ser evaluado por un organismo que haya sido acreditado con la 14.065. Pero no más. Si yo quiero declarar mi huella de carbono, que es un inventario, yo voluntariamente decido que me evalúen con la 14.064 o con la norma o con la guía GHG Protocol. Depende de quién me lo pida, ¿no? Bien, muy rápido. Cuando yo quiero implementar, cuando yo quiero ejecutar una iniciativa para reducción de emisiones y vender crédito o cobrar por eso, ¿no? por ejecutar esa iniciativa de reducir una cantidad de toneladas de dióxido de carbono, entonces lo primero que hago es busco la 14.064 parte 2 y un estándar, que ahí es donde nos integramos con Colcex y con Mario, que nos va a contar un poco más en detalle eso, porque yo en la 14.064 parte 2 me dice cómo ejecutar el proyecto, cómo desarrollar el proyecto, pero no me dice, por ejemplo, si se trata de bosques, qué especies tengo que trabajar, qué áreas o qué densidades, no, eso se tiene que ejecutar y desarrollar en otro documento que es el que desarrolla ya el estándar. Ya vamos a ver cómo se articula eso. Lo primero que pasa es que hacemos una validación. Validar, porque existen los dos, ¿no? Validación y verificación. Validación es evaluar una declaración sobre algo que va a pasar en el futuro. Este software te va a proteger de los virus. Este software te va a ayudar a calcular la huella de carbono, Oxify. Esa es una evaluación que hacemos, que es la validación de que algo va a pasar en el futuro. Lo que usted me está diciendo se va a cumplir en el futuro. Entonces se escribe el proyecto, se desarrolla, se valida si cumple con los requisitos y si está ajustado y si es posible que el resultado, a mí me gusta aterrizarlo de una forma muy gráfica así. En este ejercicio, en el desarrollo del proyecto, el resultado es un número, 100 millones de toneladas de dióxido de carbono. Es un número grande. Ese es el número. Validamos si con la ejecución de todos esos requisitos se puede lograr ese número. El dueño del proyecto lo empieza a ejecutar, se desarrolla todo un monitoreo. Después de un tiempo se hace la verificación.
Entonces, la validación es la evaluación de una declaración sobre algo que va a pasar en el futuro, la verificación es la evaluación sobre esa declaración, pero sobre hechos que ya ocurrieron en el pasado, y entonces la verificación ya es sobre la ejecución del proyecto y se hace con base en estas normas 14.065 y 17.029. Un organismo que ha sido evaluado con esas normas es un organismo que demuestra esa tranquilidad y confianza que le otorga la acreditación. Después de eso, ya habiendo pasado por todas estas etapas, dependiendo del alcance y de la naturaleza del proyecto, esto puede ser muy rápido o muy demorado, especialmente si hay intervención de comunidades. El monitoreo, si en el monitoreo intervienen entidades del Estado, si en el monitoreo intervienen otros actores. Pero cuando ya logro esta verificación y la certificación, que no es que la haga un organismo certificador, sino que existe otra figura que es la que hace el programa de registro, que es la que hace el estándar, perdón, ahí me lo estoy metiendo un poco en el área de Mario, pero cuando ya logro el registro es cuando ya puedo vender el crédito de carbono. Entonces, si aquí dije que van a ser 100 millones de toneladas de dióxido de carbono, puede ser que acá en la verificación, como se tuvo que hacer todo un proceso, ya no den 100 millones, ya den 98. Eso es lo que puedo comercializar. Y para eso pues existen muchos requisitos y muchos conceptos que se tienen que aplicar allí. Lo que tenemos que esperar y lo que tenemos que buscar que pase es que esos estándares, esos programas, esos requisitos, dependiendo de los alcances y de los diferentes tipos de proyectos que se pueden desarrollar, sean armonizados, ¿no? Y que por eso estándares que ya están constituidos y que funcionan muy bien en otras partes, como COL-CX, también se puedan y que se empiecen a aplicar acá y en todo el resto del mundo. Porque de esa forma, entonces ahí sí tenemos una tranquilidad de que si el crédito de carbono que evalúe con todo este procedimiento lo hice con base en un estándar con CX y este otro lo evalúe con un estándar Verra, deberían ser exactamente lo mismo. Deberían ser comparables, porque me van a servir para lo mismo. Esto parece que no cambió más, así. Y eso es de manera general lo que les quería contar. Lo interesante es que para la compensación, cuando se habla de carbono neutro, recordemos que en realidad no se puede eliminar las emisiones. Entonces no se puede ser carbono neutro solamente bajando las emisiones. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero no se puede solo bajar las emisiones. También llega un momento en el que nos toca compensar de alguna forma. Y la forma de compensar es justamente, bueno, una de las formas es justamente comprando créditos de carbono para apoyar esas iniciativas de reducción de emisiones que se hacen en los proyectos. Muchas gracias, juntos somos mejores. Aquí están mis datos de contacto. Buenas tardes a todos. Bueno, me dejaron la hora ahora sí más compleja, pero bueno, vamos a tratar muy breves y didácticos en la explicación. ¿Me ayudan con la presentación, por favor? Bueno, para irles contando, nosotros somos la compañía Canal Clima, somos una compañía colombiana del sector privado, llevamos alrededor de 14, 15 años trabajando en cambio climático. ¿Cómo arrancó esta compañía? Arrancó por allá en la zona cafetera, donde hace algunos años tuvimos unos problemas porque nos empezamos a dar cuenta que llovía menos. Y el café, el producto de café colombiano es un producto de alta calidad, muy similar al producto del cacao para Ecuador, que tiene que tener unas características muy particulares para que se dé esa calidad. Entonces nosotros arrancamos a estudiar eso y a ver qué estaba pasando. Una de las primeras principales acciones que hicimos fue la instalación de estaciones meteorológicas y empezamos a obtener resultados. Entonces, una de las primeras conclusiones es que el cambio climático es una realidad demostrable con datos. Hay sectores en Colombia, hay sectores en Ecuador, sectores en Perú, donde está lloviendo más, está lloviendo menos, está cayendo más agua en una lluvia, más milímetros que en otras ocasiones. Y todo eso es causado por el efecto invernadero, y no voy a entrar a la discusión científica, pero sí están habiendo cambios en esas variables, lluvia, precipitación, radiación solar, etcétera, etcétera. Entonces, estudiando eso,
se fundó la compañía, empezamos a trabajar en el cambio climático y nos dimos cuenta que hace alrededor de 6 años se empezaron a mover muchas cosas en el mundo. Arrancaron estas compañías que ustedes conocen seguramente como Verra, Gold Standard, y empezaron a hablar de proyectos de captura de gases de efecto invernadero, que básicamente uno lo podría resumir es generar una iniciativa que a través de un estudio técnico científico logre demostrar que esa iniciativa está reduciendo o capturando gases de efecto invernadero. Y cada uno de esos gases de efecto invernadero que está capturando y reduciendo se convierte en un crédito de carbono que es equivalente a 1 tonelada de CO2. Entonces, ese crédito de carbono al final del camino puede ser comercializado. ¿Comercializado para qué? Para obtener unos recursos que ayuden a que el proyecto se mantenga, a que el proyecto siga capturando, que el proyecto siga reduciendo. Entonces pero entonces como es un proceso bastante largo, se requieren diferentes actores, porque uno no puede ser arte y parte en las situaciones. O yo soy dueño de un proyecto, por ejemplo, una comunidad indígena es dueña de una tierra, una empresa privada es dueña de una tierra. Normalmente y en la estandarización de los proyectos contrata una compañía consultora para que le ayude a desarrollar un proyecto y después hay que comprobar que lo que ellos hicieron lo hicieron bien. Y en el mercado mundial eso trabaja con 2 tipos de comprobaciones o de revisiones, llamémoslas. Una es la que nos explicó Germán, que son los organismos de validación y verificación, y un tercer componente son los estándares de certificación. Entonces, si bien somos una compañía privada, obviamente estamos enfocados en soportar a la sociedad en su acción climática y dinamizar los mercados ambientales. Esto nació en Colombia, bueno, en el mundo lleva muchos años, en Colombia en el año 2016, cuando el gobierno crea el impuesto al carbono. El impuesto al carbono se empezó a cobrar a partir del año 2017. Y el impuesto del carbono quiere decir, es un impuesto que basado en el componente de carbono que genera una actividad, se calcula y se le genera ese impuesto a unas compañías, a ciertas compañías. Voy a poner un ejemplo muy básico para entenderlo. Una compañía, por ejemplo, como Primax, Terpel, comercializadora, transportadora de combustibles, está vendiendo gasolina. Y la gasolina tiene un componente de carbono que cuando se quema, se libera. Entonces, eso se calcula y ahí se le pone un impuesto. En Colombia funciona de esa forma, se le genera un impuesto. Entonces, a raíz de eso, entonces el gobierno, ¿qué generó el gobierno? Como lo han generado varios países en el mundo, adoptó lo que se estaba haciendo en el mundo, lo trajo a Colombia y lo que hizo generar es un impuesto que lo que hace es que esas compañías deben calcularlo y tienen 2 formas de pagarlo. La forma tradicional, que es ir al departamento de impuestos en Colombia y pagarlo en efectivo, o la segunda forma es a través de créditos de carbono. Esos créditos de carbono, entonces se pueden comprar y ellos los puede declarar y solamente tienen un uso y de esa forma se paga ese impuesto. Entonces es un mecanismo para dinamizar pues, los proyectos de ese tipo. Entonces, digamos, eso era lo que estaba hablando de la evolución básicamente. Entonces, el decreto en el 2017 arranca este mercado. Nosotros nacemos, ya Canalclima estaba trabajando, arrancamos a investigar este mercado y en el 2019 lanzamos nuestro estándar de certificación y registro. Un estándar de certificación y registro tiene básicamente 2 verbos, certificar y registrar. Voy a hacer una pequeña descripción muy general. Certificar, como lo hablaba Germán, es un segundo par de ojos que revisa que se haya cumplido todo el proceso establecido tanto por nosotros como estándar y en la legislación de nuestro país, si el certificado se va a utilizar para el mercado regulado. Y si es para el mercado voluntario, normalmente se aplican las mismas condiciones, pueden haber algún tipo de excepciones para el tema normativo, por unas cosas que voy a explicar en un momento. Entonces, arrancamos, se crea en Colombia una asociación muy interesante que se llama Asocarbono, que tiene alrededor ahorita más o menos de 45 empresas, todas trabajándose en función de dinamizar el mercado. Arrancamos un proceso de aprendizaje, de adopción de buenas prácticas, también de lecciones aprendidas.
se cometieron algunos errores en Colombia, por eso yo creo que, y he visto en las conferencias que he participado, Ecuador ha estado evaluando cómo se hizo el mercado en Colombia y está tomando obviamente los correctivos necesarios, porque los mercados, estos mercados nuevos nacen con toda la buena voluntad y con todo el mejor empeño por apoyar el cambio climático, pero obviamente hay cosas que se cometen que se pueden mejorar. Y nosotros, dentro de ese proceso, arrancamos una de las funciones principales que tienen los estándares, que es generar metodologías para el cálculo de cuántas toneladas se va a generar un proyecto, porque hay diferentes tipos de proyectos. Los proyectos más conocidos en Latinoamérica son los proyectos REDD+, que son proyectos que se hacen en comunidades indígenas o campesinas, donde se protege un bosque y el bosque en su proceso de fotosíntesis captura carbono, se calcula cuánto el carbono se está capturando y se hace una conversión de esos certificados y se comercializa. Pero también hay proyectos, por ejemplo, para el sector de energías renovables no convencionales, por sustitución tecnológica, porque es muy diferente, por ejemplo, generar energía con carbono o generar energía con paneles solares. El factor de generación de CO2 cambia, entonces uno puede reclamar el diferencial, que es una forma de dinamizar. Hay proyectos para manejo de residuos, hay proyectos para manejo de diferentes sectores. Entonces, una de las funciones que tienen los estándares es crear esas metodologías. Y esas metodologías lo que dicen es todas las reglas que se deben seguir desde la parte técnica para calcular esos certificados. Nosotros hoy en día, el estándar de Colsex tiene dos metodologías en producción, una para el sector AFOLU, otra para el sector REDD+. Hemos adoptado metodologías internacionales, es otra función que tienen muy importante los estándares, que es poder ver qué metodologías han funcionado en otras partes del mundo, hacer convenios con esas empresas si son metodologías de uso privado o si son metodologías de uso público, adaptarlas a la realidad del país. Nosotros hemos traído algunas metodologías normalmente del MDL y actualmente estamos desarrollando una metodología en convenio con una compañía uruguaya para el manejo de pastizales en el sector ganadero. Y esa es una de las funciones, nosotros ir desarrollando metodologías para que se puedan desarrollar proyectos. Y adicionalmente a eso, empezamos los procesos de certificación y como esto es un producto que si bien cubre un mercado nacional, pero también es un producto hacia el mercado internacional, hay que ir mejorando el producto día a día. Los mecanismos para mejorar ese producto que hemos encontrado desde Colsex, obviamente, es una autoevaluación continua, lecciones aprendidas. Nosotros anualmente estamos revisando los resultados de nuestros proyectos y estamos haciendo ajustes, pero también hemos empezado a ser partícipes del mercado internacional, hundiéndonos a organismos internacionales como IETA. IETA es un organismo internacional a una asociación que vela por el comercio justo y transparente de certificados de carbono a nivel internacional. Estamos también en este momento en el proceso de ajustes a nuestros protocolos para aplicar a ICROA, que es también un mecanismo que permite que nos establecen otros lineamientos, otras directrices que nuestros proyectos deben cumplir para poder acceder a mercados internacionales. Digamos que ese es el proceso de ciclo de vida de un proyecto o de un estándar. Entonces, creo que esto lo voy a pasar muy rápido porque lo explicó Germán, pero lo voy a hacer con un ejemplo. Entonces, cuando una compañía quiere desarrollar un proyecto, y voy a poner un ejemplo simple como un proyecto complejo, pero que es fácil de explicar, que es un proyecto REDD+ en una comunidad indígena. Entonces, la comunidad indígena decide desarrollar un proyecto, entonces lo que hace, ellos son lo que se conoce en el mercado como los titulares del proyecto, porque son los dueños de la tierra, son los que tienen el derecho a eso. Y ellos pueden hacerlo de forma directa si tienen la capacidad técnica o pueden contratar una compañía que los ayude en el proceso de consultoría para la elaboración de los documentos técnicos que se conoce como el proponente. Una vez ellos desarrollan su proyecto, que toma un tiempo pues bastante largo, 1 o 2 años puede tomar la realización de ese proyecto, entra a los mecanismos que explicó Germán,
que son la validación y la verificación, que ahí hay un elemento muy importante. Si bien nosotros trabajamos en el mismo ciclo, somos compañías totalmente independientes. No hay ninguna relación empresarial entre las compañías de organismos de validación, entre los desarrolladores y los certificadores, para evitar conflictos de intereses. Y nosotros tenemos la autonomía como certificadores de no certificar el proyecto, así haya cumplido todo el proceso, y decir, no certificamos porque el proyecto no cumple. La OBB o los organismos de validación también tienen esa autonomía de rechazar un proyecto que el término se llama emitir opinión no favorable cuando el proyecto se ha generado. Entonces, el proyecto empieza su desarrollo, cuando pasa esos ciclos de forma favorable, entra la certificación. La certificación básicamente son dos actividades. Un equipo también de expertos nuestro revisa que cumpla con todas las reglas que tiene el estándar, que están escritas en un documento que se llama protocolo, que cumpla con todas las reglas que están escritas en un documento técnico que se llama metodología, en este caso la metodología REDMAS, y si emite concepto favorable, hace el registro. ¿Qué es el proceso de registro? Es la materialización de ese certificado, que es un elemento abstracto, en una plataforma tecnológica que se hace a través de una tokenización y se genera en una base de datos y se almacena en un blockchain. Entonces, cada tonelada emite un certificado. Y como es generada en blockchain, entonces obviamente se le puede hacer toda la trazabilidad y no es modificable. Para los que creo que hace un ratico hablaron algo de blockchain, las características del blockchain es que por la infraestructura tecnológica que es distribuida, ningún registro puede ser modificado, sino que puede ser crecer con un registro adicional si hay que hacer algún tipo de adición al certificado del proyecto. Entonces, y no permite la transacción. Entonces, nosotros como estándares, una de las funciones que tenemos que tener es proveer una plataforma tecnológica segura, trazable, que almacene esos certificados en una tecnología segura. Pero solamente es esa parte. Nosotros no hacemos procesos de comercialización, nosotros no hacemos procesos adicionales de tecnología. Nuestra labor como certificadores es emitir ese certificado, guardarlo en la blockchain y generarle toda la trazabilidad a ese certificado. Y ahí generamos los certificados y los certificados en ese momento están habilitados para la comercialización en el mercado. Siempre, perdón, retrocedo un poquito. También nosotros estamos, bueno, creo que me adelanté. Bueno, actualmente nosotros tenemos un récord de alrededor de, ya se me desactualizó la diapositiva, pero tenemos a hoy 32 proyectos registrados. Como pueden ver, el mapa de Colombia se encuentran casi en todo Colombia. Hemos emitido ya 32 millones de certificados para la comercialización y 14 millones ya 16 millones han sido gestionados, la mayoría para el impuesto al carbono en Colombia. Actualmente ya estamos en proceso de registro ante el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica en Ecuador para ser uno de los estándares habilitados en Ecuador. Estamos también trabajando ya en la certificación en un proyecto en Guatemala. Estamos también aplicando para tener el aval del Ministerio en Chile, para empezar a certificar proyectos en Chile y también en Uruguay. Entonces, nos hemos convertido, digamos, en un estándar que nace para Colombia, pero en el cual nuestro objetivo estratégico es el mercado de Latinoamérica, inicialmente. Entonces, queremos desarrollar y certificar proyectos en Ecuador, Perú, Chile, tenemos algo ya también en Uruguay y Guatemala, y estamos mirando algo de México. Entonces somos una nueva propuesta para el mercado
para que puedan certificar esos proyectos. Una de las cosas interesantes es que obviamente venimos de una trayectoria de varios años, pasando por las buenas y por las malas. El mercado ecuatoriano está naciendo, no es fácil, van a tener que pasar por varios de los procesos que pasó Colombia, varios de los procesos, pero digamos que lo que hablaba con la gente de Oxify es que hay muchas lecciones aprendidas de los mercados de Colombia, especialmente de los mercados de la región, que pueden implementar ustedes dentro de su mecanismo. Bueno, básicamente estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. www.colcx.com es nuestra plataforma tecnológica. Pueden descargar información gratuita. Las metodologías son de uso, se pueden descargar sin necesidad de crear usuario. El protocolo para empresas que quieran desarrollar o que tengan en su mente desarrollar proyectos, pueden bajar esa información, empezarla a estudiar. Tenemos un canal de comunicaciones donde podemos, a través de nuestro equipo técnico, darle respuestas a todos los elementos técnicos que requieren esas metodologías para el desarrollo. Y tenemos adicionalmente ahí disponible la información de los 32 proyectos, donde después ustedes pueden descargar la cantidad de certificados, inclusive pueden descargar los PDDs. Los PDDs es el documento técnico. Actualmente en Colombia ese documento es de carácter público, se puede descargar y pueden revisar cómo se hizo un proyecto, cómo se calcularon y cómo está establecido, pues obviamente con el ámbito siempre de los estándares de dar la mayor transparencia al mercado, en cualquiera que fuera el país a desarrollar. Eso era todo, gracias. Bueno, aplausos por favor para nuestros últimos dos expositores. No sé si ustedes tienen preguntas. Okay. Cosas que son súper interesantes de comentar. Como bien les dice, Ecuador estamos naciendo y por eso hemos traído a nuestros partners de Colombia, tanto a Colx como a Versa, para que todos los proyectos que se den en Ecuador, incluso los de economía circular, aquí tenemos algunas empresas sentadas con las que ya trabajamos sus modelos de economía circular para poder también obtener toneladas al final.